Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Isabel no podría hacerle eso a su padre, no podría desaparecer de manera tan absurda. Don Esteban murmuraba, con sus ojos ancianos mirando fijamente la foto de su única hija, Isabel. Era una foto que había tomado hace 4 años, antes de que ella se casara con Fernando, un empresario exitoso que vivía en una lujosa mansión en la ciudad. Han pasado 3 años sin una carta, sin una llamada telefónica. Don Esteban, un padre que siempre se había sentido orgulloso de Isabel, comenzó a sentir que algo extraño estaba ocurriendo. Los sueños confusos, los llamados urgentes que no podía explicar, lo impulsaban a hacer algo. Decidió dejar su pequeño pueblo tranquilo, por primera vez en más de una década, para ir a la ciudad a buscar respuestas a las inquietudes y dudas que lo atormentaban. Al llegar a la ciudad, don Esteban no podía evitar sentirse sorprendido por su bullicio. Los coches abarrotaban las calles, las luces brillantes lo hacían sentir perdido, todo había cambiado tanto. Con su vieja maleta en mano, preguntó cómo llegar a la mansión de su hija. Un taxista llamado Javier lo miró a través del espejo retrovisor y negó con la cabeza al escuchar el nombre de Fernando. ¿Está seguro de que quiere ir a ese lugar?, preguntó Javier, bajando la voz. ¿Por qué no? Es la casa de mi hija, Isabel, respondió don Esteban, con una chispa de esperanza en los ojos. Javier no dijo nada más, solo se encogió de hombros. Pero la expresión seria del taxista hizo que don Esteban sintiera un creciente malestar. Cuando los grandes portones de hierro de la mansión se abrieron, don Esteban quedó asombrado ante el esplendor de la casa. Sin embargo, al tocar la puerta, quien la abrió fue una joven que él no conocía. Vestía un elegante vestido caro y lo miró de pies a cabeza con una fría indiferencia. ¿Quién es usted?, preguntó ella con un tono cortante. Soy el padre de Isabel. Vengo a visitar a mi hija. Ella mostró una breve expresión de desconcierto antes de sonreír de manera forzada. Isabel. Ella se mudó. Actualmente, Fernando y yo vivimos aquí. Don Esteban sintió que la sangre se le subía al rostro. ¿Mudarse? ¿A dónde? ¿Por qué no me informó? No lo sé. Pero Fernando podría responderle cuando regrese. Lo siento, estoy ocupada. Cerró la puerta en sus narices. Espere, ¿cómo se llama usted?, gritó don Esteban antes de que se fuera. Soy Leticia, la esposa de Fernando, dijo antes de desaparecer detrás de la puerta, dejando esas palabras como una puñalada en el corazón de don Esteban. Incapaz de aceptar la superficial explicación de Leticia, don Esteban decidió quedarse en la ciudad para investigar más. Alquiló una modesta habitación cerca de la mansión y comenzó a preguntar por Isabel. Sin embargo, las personas que trabajaban en los alrededores evitaban hablar de ella. Un día, tuvo un encuentro inesperado con Mateo, un viejo jardinero que estaba podando arbustos cerca de la verja de la mansión. Disculpe, señor, ¿conoce a Isabel?, preguntó don Esteban, con voz baja y llena de esperanza. Mateo levantó la cabeza y sus ojos nublados mostraron un destello de cautela. Sí, la conozco. Pero tenga cuidado. Esto no es como su pueblo, don Esteban. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a mi hija? Mateo negó con la cabeza y volvió a su trabajo, dejando solo un comentario enigmático. Descúbralo usted mismo, pero no confíe demasiado en Fernando. Las sospechas de don Esteban aumentaron al observar situaciones cada vez más extrañas en la mansión. Era como si Isabel no hubiera existido nunca en ese lugar. Incluso los antiguos empleados que habían trabajado con ella ya no estaban. Leticia controlaba todo con mano firme. Cualquiera que mencionara a Isabel era reprendido o despedido de inmediato. Una noche, Javier, el taxista que había llevado a don Esteban, lo buscó en su pensión. Señor Esteban, no sé si quiere saber esto, pero escuché a algunas personas de la zona decir que Isabel parece estar aún en la mansión. Don Esteban se levantó de un salto. ¿Está seguro? ¿Qué dijeron? Javier asintió con gravedad. Dicen que está retenida en la casa, pero no puedo verificarlo. Si quiere, lo ayudaré. Pero esto no será fácil. Fernando es un hombre muy poderoso. Don Esteban agarró con fuerza los hombros de Javier. No tengo miedo.
Solo quiero salvar a mi hija. Javier guardó silencio por un momento antes de asentir levemente. De acuerdo, pero debe tener cuidado. Hablaré con Mateo. Él sabe más de lo que dice. Esa noche, don Esteban no pudo dormir. Las imágenes de Isabel inundaban su mente, la niña sonriente junto al río, sus ojos brillando cada vez que le mostraba sus logros escolares y la promesa que le hizo antes de casarse, de que siempre lo recordaría. No, Isabel. No dejaré que sufras, murmuró, apretando con fuerza la vieja foto. En la oscuridad de su humilde habitación, don Esteban elaboró un plan. Sabía que para salvar a Isabel tendría que arriesgarlo todo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla, incluso si el precio era alto. A la mañana siguiente, don Esteban decidió hablar nuevamente con Mateo. Aunque el jardinero le había advertido que no indagara demasiado, don Esteban estaba convencido de que Mateo tenía la información que necesitaba. Mateo estaba cuidando unos arbustos cerca de la verja cuando don Esteban apareció. Mateo, necesito hablar con usted. Esto es sobre Isabel, mi hija, dijo don Esteban, con voz decidida. Mateo levantó la cabeza, sus manos ásperas se detuvieron a mitad de camino. Ya le dije, don Esteban. Hacer demasiadas preguntas solo traerá problemas para usted y para mí. No le temo a los problemas. ¿Dónde está mi hija? Alguien me dijo que todavía está en esta mansión. Dígame la verdad, por favor. Don Esteban se acercó más, sus ojos ancianos pero brillantes resplandecían con determinación. Mateo suspiró, echando un vistazo rápido alrededor del jardín para asegurarse de que nadie lo escuchara. Está bien. Pero debe prometerme que no le dirá a nadie que fui yo quien le contó esto. Don Esteban asintió de inmediato. Lo prometo. Hable. Mateo bajó la voz, sus ojos reflejaban preocupación. Isabel nunca dejó esta mansión. Está encerrada en el sótano, en una habitación cerrada. Desde que Fernando se casó con Leticia, todo cambió. Leticia tomó el control de todo, e Isabel parece haberse convertido en una espina en su costado. Don Esteban sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Encerrada, ¿por qué? ¿Por qué le harían esto a mi hija? No sé los detalles, pero escuché que Isabel se opuso a que Fernando entregara la empresa para que Leticia la dirigiera. Desde entonces, ella se convirtió en una amenaza para ellos. Mateo hizo una pausa, su rostro reflejaba preocupación. Pero también he oído que la situación actual de Isabel no se limita solo al encierro. Se está debilitando cada día más. ¿Debilitándose? ¿Qué quiere decir? Don Esteban agarró con fuerza las manos de Mateo, su voz temblaba. No estoy seguro. Pero algunos dicen que le están haciendo algo, que la están envenenando. Las palabras de Mateo cayeron como un golpe directo al corazón de don Esteban. Sintió la sangre hervir de rabia. Tenemos que hacer algo. No puedo quedarme sin hacer nada mientras Isabel sufre. ¿Cree que no quiero ayudar? Pero Fernando es muy peligroso, y Leticia, muy astuta. Yo solo soy un jardinero, don Esteban. No puedo enfrentarme a ellos. Mateo respondió, con voz de impotencia. Pero yo soy el padre de Isabel. No puedo mirar hacia otro lado mientras mi hija está en peligro. Declaró don Esteban con firmeza. Mateo permaneció en silencio por un largo rato, luego habló en voz baja. Si realmente quiere ayudar a Isabel, hay una persona con quien debería hablar. Sofía, la doctora personal de Isabel. No sé si estará dispuesta a ayudar, pero es la única que podría decirle la verdad sobre la situación de Isabel. ¿Dónde está Sofía? ¿Cómo puedo encontrarla? Preguntó don Esteban de inmediato. Ella suele venir a la mansión por las tardes. Intentaré arreglar para que pueda hablar con ella en secreto. Pero tenga cuidado, don Esteban. Si Fernando se entera, estará en peligro. Esa tarde, don Esteban esperó en un rincón apartado del jardín siguiendo las instrucciones de Mateo. Cuando la puerta trasera de la mansión se abrió, una mujer joven salió, de figura esbelta y rostro delicado, aunque visiblemente preocupado. Mateo hizo una señal, y Sofía dudó antes de acercarse a ellos. Sofía, este es don Esteban, el padre de Isabel.
Él necesita su ayuda, presentó Mateo. Sofía miró a don Esteban con compasión. Lo siento mucho, don Esteban. Pero no puedo decir mucho. Si descubren que he revelado algo, perderé mi trabajo, e incluso podría estar en peligro. Por favor, solo quiero salvar a mi hija. Sé que usted conoce su estado mejor que nadie. Dígame, ¿qué le ha pasado a Isabel y cómo está ahora?, suplicó don Esteban. Sofía bajó la cabeza, su voz se volvió más baja. Isabel está siendo envenenada. Lo descubrí a través de los análisis, pero Leticia no me permite llevarla al hospital. No puedo hacer más que tratarla temporalmente para que no sufra tanto. Don Esteban apretó los dientes, sus manos temblaban de ira. ¿Tiene pruebas? ¿Hay alguna forma de demostrar que están haciéndole daño a Isabel? Conservé algunas muestras de las medicinas que me ordenaron darle a Isabel. Si usted quiere, puedo ayudarle a enviarlas a analizar. Pero eso tomará tiempo y será necesario actuar con cuidado. Hágalo lo más rápido posible. La ayudaré en lo que sea necesario. Solo quiero salvar a Isabel, no me importa el peligro que enfrente, dijo don Esteban, con una mirada de absoluta determinación. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos a lo lejos. Sofía retrocedió rápidamente. Debo irme. Si hay novedades, se las comunicaré a través de Mateo. Pero sea muy cuidadoso, don Esteban. Ellos no son lo que aparentan. Sofía se marchó, dejando a don Esteban con innumerables preguntas y temores en su corazón. Miró a Mateo, quien trataba de mantener la calma. Necesitamos un plan. No permitiré que mi hija siga en peligro en sus manos, dijo don Esteban con voz grave y firme. Mateo asintió, pero su rostro reflejaba preocupación. Haré todo lo que pueda, pero debemos prepararnos bien. No podemos apresurarnos. El tiempo no está de nuestro lado, Mateo. No dejaré que Isabel espere ni un día más. Dentro del corazón de don Esteban, una llama de furia ardía más intensa que nunca. Aunque sabía que enfrentaría poder y crueldad, no tenía otra opción más que salvar a Isabel a cualquier costo. Cuando la noche cayó, don Esteban se sentó solo en su pequeña habitación de pensión. Las palabras de Sofía y Mateo resonaban en su mente. Isabel está siendo envenenada. Su corazón se encogió, y cada latido parecía ser una campanada instándole a actuar de inmediato. Un golpe en la puerta sobresaltó a don Esteban. Se levantó rápidamente, abrió la puerta y encontró a Mateo de pie allí, con el rostro tenso. Fernando ha planeado asistir a una gran fiesta mañana y llevará a Leticia con él. Esta es nuestra única oportunidad. Si quiere sacar a Isabel, debemos actuar ahora. Gracias, Mateo. Pero, ¿y el equipo de seguridad de la mansión?, preguntó don Esteban, con voz grave pero firme. No son muchos, y conozco algunas rutas con poca vigilancia. Pero sigue siendo muy peligroso. Don Esteban asintió. ¿Peligro? No le importaba. Solo podía pensar en Isabel, su amada hija, sufriendo en la oscuridad. Al día siguiente, Mateo llevó en silencio a don Esteban a la parte trasera de la mansión, donde la entrada al sótano estaba oculta por un gran arbusto. Era una pequeña puerta de acero con un candado electrónico. Mateo miró alrededor, luego sacó de su bolsillo una tarjeta magnética. Conseguí esta tarjeta de un miembro del personal de seguridad. Nos ayudará a entrar. Pero debemos ser rápidos, antes de que alguien nos descubra. ¿Está seguro de que Isabel está ahí abajo?, preguntó don Esteban, su voz se tornó grave, pero sus ojos seguían mostrando determinación. No estoy 100% seguro, pero ese es el único lugar que está tan asegurado, y nadie puede entrar excepto Fernando y Leticia. Mateo pasó la tarjeta por el lector, y la puerta se abrió con un leve sonido. Un aire frío salió del sótano, trayendo consigo un olor a humedad y una sensación opresiva. Don Esteban apretó los puños y siguió a Mateo hacia adentro. El sótano estaba en penumbras, iluminado solo por débiles luces en el techo. Cada paso resonaba sobre el piso de baldosas frías, enviando escalofríos a ambos hombres. Mateo susurró mientras señalaba al final del pasillo. La habitación está allá. Pero
debemos tener cuidado. No sé si hay alguien adentro. Se acercaron a la puerta. Una segunda puerta de metal bloqueaba el paso, pero esta vez no tenía candado electrónico. Mateo sacó una pequeña llave de su bolsillo. Esta es la llave del personal de mantenimiento. Espero que funcione. Mateo insertó la llave en la cerradura y la giró. Un clic resonó mientras la puerta se abría lentamente. La habitación estaba en completa oscuridad, pero la luz del pasillo iluminó lo suficiente para que don Esteban pudiera ver a Isabel. Isabel estaba sentada en una pequeña cama, su cuerpo delgado y pálido, tanto que don Esteban casi no la reconoció. Sus ojos estaban cerrados, su rostro demacrado, y sus brazos mostraban moretones dispersos. El corazón de don Esteban se rompió. Isabel, hija mía. Corrió hacia la cama y tomó las frías manos de Isabel. Ella abrió los ojos débilmente, su mirada nublada parecía incapaz de enfocarse. Una débil voz salió de sus labios secos. «Papá, ¿eres tú?» «Sí, soy yo. Vine a rescatarte. No estarás aquí ni un minuto más», dijo don Esteban, con la voz entrecortada. Mateo entró, colocando una mano sobre el hombro de don Esteban. «Debemos sacarla de aquí ahora. Fernando podría regresar en cualquier momento». Ayudaron a Isabel a salir de la habitación, pero cuando estaban a mitad del pasillo, un ruido los hizo detenerse. Alguien se acercaba. Mateo rápidamente empujó a don Esteban e Isabel hacia una esquina oscura. «Silencio», susurró Mateo, cubriendo la boca de don Esteban. Los pasos pesados resonaban, acompañados por la luz de una linterna que recorría el pasillo. Era un guardia de seguridad haciendo su ronda. Don Esteban contuvo el aliento, aferrando a Isabel con fuerza, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. El guardia de seguridad se detuvo justo frente a la habitación que acababan de abandonar. Abrió la puerta, miró dentro y murmuró algo antes de cerrarla nuevamente. Los pasos se alejaron y la luz de la linterna desapareció. Mateo suspiró aliviado. «Rápido. Esta es nuestra única oportunidad». Llegaron a la puerta de acero, pero cuando Mateo pasó la tarjeta para abrirla, el sistema dio un error. «No se puede abrir», murmuró Mateo, con sudor corriendo por su frente. «¿Qué está pasando?», preguntó don Esteban, con voz llena de preocupación. «No lo sé. Tal vez hayan cambiado el código. Pero intentaré de nuevo». Mateo pasó la tarjeta otra vez, pero el sistema seguía sin funcionar. Mientras tanto, los pasos volvieron a escucharse a lo lejos, esta vez de dos personas. Don Esteban sintió cómo la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. «No tenemos tiempo, ¿hay alguna otra salida?», preguntó don Esteban, con urgencia en su voz. Mateo negó con la cabeza. «No hay otra salida. Si no logramos abrir esta puerta, nos atraparán». Don Esteban miró alrededor, sus ojos recorrieron cada rincón del sótano. De repente, vio un pequeño respiradero en la pared cercana. «Podemos salir por ahí». Mateo siguió su mirada. «Ese respiradero lleva afuera, pero es muy estrecho. Isabel podría pasar, pero tendremos que encontrar una manera de abrirlo». Mateo y don Esteban unieron fuerzas, usando toda su fuerza para quitar la rejilla de metal que bloqueaba el respiradero. Los pasos se acercaban más y más, y el sudor frío corría por los rostros de ambos hombres. Finalmente, la rejilla metálica se desprendió. Mateo ayudó a Isabel a entrar por el conducto de ventilación, pero justo en ese momento, el sonido de la puerta de acero abriéndose resonó detrás de ellos. Un rayo de luz de una linterna los iluminó, y una voz gritó: «¡Deténganse!». Don Esteban y Mateo se giraron rápidamente, enfrentándose a dos guardias de seguridad que se acercaban con sus armas listas. Don Esteban se paró frente al conducto de ventilación y gritó: «Isabel, sigue avanzando. No te detengas». «Deténganse ahora mismo, no tienen permiso para estar aquí», gritó uno de los guardias, mientras la luz de su linterna cegaba a don Esteban y Mateo. Se acercaban con actitud agresiva, con las manos colocadas sobre las fundas de sus armas. Don Esteban no se movió, bloqueando con su cuerpo la entrada del conducto donde Isabel acababa de entrar.
Su voz resonó con fuerza. No permitiré que lastimen a mi hija. Uno de los guardias soltó una carcajada burlona. ¿Su hija? Esto es asunto del señor Fernando. Usted no tiene derecho a intervenir. Retroceda ahora si no quiere meterse en problemas. Mateo dio un paso al frente, intentando calmar la situación. Señores, solo vinimos aquí a recoger algunas cosas. No tenemos intención de causar problemas ni de dañar nada. El otro guardia arqueó una ceja, con evidente sospecha en su voz. ¿Cosas? Aquí no hay nada que les pertenezca. Aléjense o informaremos al jefe. En ese instante, don Esteban entendió que no podía dar marcha atrás. Si los atrapaban ahora, perderían la única oportunidad de salvar a Isabel. Mateo, cuida a Isabel, gritó don Esteban antes de lanzarse contra uno de los guardias, haciéndolo perder el equilibrio y caer hacia atrás. El otro guardia quedó sorprendido, pero antes de que pudiera sacar su arma, Mateo rápidamente agarró su brazo, torciéndolo para que soltara el arma. La pelea se volvió caótica. Don Esteban, a pesar de su edad y debilidad, usó toda la fuerza que le quedaba para sujetar al guardia que estaba en el suelo. Mateo luchaba con el otro guardia, tratando de mantenerlo lejos del conducto de ventilación. Mientras tanto, Isabel seguía avanzando por el conducto de ventilación. El estrecho túnel hacía que moverse fuera muy difícil, pero no dejaba de avanzar. Cada vez que escuchaba los gritos detrás de ella, su corazón latía con fuerza, temiendo por su padre y Mateo. «Papá, tienes que resistir, no puedes rendirte», susurró Isabel, mientras las lágrimas corrían por su rostro demacrado. Al otro lado del conducto, un ruido la sobresaltó. La luz tenue al final del túnel indicaba que la salida estaba cerca. Isabel reunió todas sus fuerzas, avanzó unos metros más y finalmente sintió el aire frío del exterior golpeando su rostro. Isabel salió del conducto, cayendo sobre el césped húmedo en el exterior de la mansión. Se desplomó, jadeando, su cuerpo exhausto. Pero no perdió tiempo, levantó la vista, buscando a su padre con desesperación. Dentro del sótano, Mateo fue empujado con fuerza contra la pared. Los gritos y ruidos resonaban por todos lados. Don Esteban, aunque ya sin fuerzas, seguía sosteniendo al guardia que luchaba por liberarse. Este le dio un golpe fuerte en el hombro, pero don Esteban no lo soltó. «Viejo, suéltame o yo». El guardia comenzó a gritar, pero su voz fue interrumpida cuando Mateo tomó una linterna del suelo y golpeó con fuerza la parte trasera de su cabeza, dejándolo inconsciente. «Rápido, don Esteban, debemos salir de aquí ahora», gritó Mateo, ayudando a don Esteban a levantarse. Ambos corrieron hacia el conducto de ventilación, pero pronto se dieron cuenta de que no podrían pasar a tiempo. Los pasos en el pasillo indicaban que más personas se acercaban. «Vete tú, déjame aquí», dijo don Esteban con determinación. «No, no lo dejaré atrás», respondió Mateo de inmediato, pero una chispa de idea cruzó su mente. «Hay otra salida por el almacén, sígame». Mateo guió a don Esteban por el pasillo, alejándose del área del conducto de ventilación. Los pasos de sus perseguidores estaban cada vez más cerca, pero Mateo parecía conocer cada rincón del sótano. Llegaron a una puerta de madera vieja, y Mateo la abrió rápidamente. «Esta salida lleva a la parte trasera de la mansión. Pero debemos movernos rápido, nadie debe vernos», dijo Mateo, respirando con dificultad. Atravesaron un pasaje estrecho, iluminado solo por unas débiles bombillas en el techo. Al final del camino, Mateo empujó una pequeña puerta y ambos salieron al exterior, donde la luz de la luna iluminaba tenuemente el jardín. «Isabel», gritó don Esteban, pero Mateo rápidamente cubrió su boca. «Silencio. Podrían escucharnos». Desde la distancia, Isabel escuchó la voz de su padre. Tambaleándose, se levantó y se dirigió hacia el sonido. Cuando vio la silueta de don Esteban, comenzó a llorar y corrió hacia él con todas sus fuerzas restantes. «Papá». «Isabel». Don Esteban corrió a abrazarla con fuerza. Ambos lloraron en los brazos del otro, pero no podían quedarse mucho tiempo. Mateo vigilaba, sus ojos recorriendo el área. «Debemos irnos ahora».
Es posible que ya nos estén buscando. Los tres atravesaron el jardín, manteniéndose alejados de las luces de la mansión. Mateo lideraba el camino, buscando una salida por una pequeña puerta trasera. Cuando se acercaban, una alarma rompió el silencio de la noche. «¡Corran más rápido!», gritó Mateo, apremiando a don Esteban e Isabel. La alarma había llamado rápidamente la atención en la mansión y las luces de las linternas comenzaron a barrer la zona. Isabel estaba casi sin fuerzas. Don Esteban la cargó en su espalda, sus piernas envejecidas esforzándose al máximo para avanzar. No podía perder a su hija una vez más. Cuando llegaron a la reja, Mateo usó una llave para abrirla, pero no funcionó. «¡Maldita sea! La han bloqueado desde dentro», gruñó Mateo, golpeando con frustración el portón de hierro. Los pasos y los ladridos de los perros se oían cada vez más cerca. «Tenemos que trepar», gritó Mateo. Don Esteban y Mateo ayudaron a Isabel a pasar por encima de la reja, pero justo cuando don Esteban estaba cruzando, las luces de las linternas de la mansión nos alcanzaron de lleno. «Ahí están, atrápenlos», gritó una voz, y el sonido de disparos resonó en el aire. Don Esteban logró cruzar la reja justo a tiempo, y los tres se adentraron en la oscuridad del bosque cercano, mientras los gritos y los disparos seguían retumbando tras ellos. La espesura del bosque era como un velo que devoraba cualquier luz proveniente de la mansión. Don Esteban jadeaba, sus piernas cansadas apenas soportando el peso, pero continuó avanzando para mantener a salvo a su hija. Isabel, apoyada en Mateo, apenas podía mantener los ojos abiertos mientras luchaba por aferrarse a la realidad. «Tenemos que adentrarnos más en el bosque, alejarnos lo más posible de la mansión», dijo Mateo en voz baja, con tono apremiante pero firme. «Pero Isabel, ella no puede continuar», dijo don Esteban, mirando a su hija, cuyo rostro pálido y respiración débil le desgarraban el corazón. Mateo asintió, mirando alrededor rápidamente. «Conozco una cabaña de un guardabosques cerca de aquí. Con suerte, podremos refugiarnos allí». Don Esteban no tenía otra opción. «Guíanos. Tenemos que salvarla». Los ladridos de los perros eran cada vez más cercanos, y los destellos de las linternas atravesaban las copas de los árboles. Los pasos apresurados y las órdenes gritadas de sus perseguidores llenaban el aire con una tensión insoportable. «Están cerca, más rápido». Mateo los urgió, apresurando el paso con Isabel. Don Esteban miró hacia atrás. En la distancia, las luces de las linternas se movían y las siluetas de los hombres con armas en mano eran cada vez más visibles. Su corazón se encogió. No podía permitir que atraparan a Isabel de nuevo. «Mateo, déjame cargar a Isabel». «Tú corre adelante y guíanos», dijo don Esteban, con una determinación ardiente en sus ojos. Mateo dudó, pero no había tiempo para discutir. Ayudó a Isabel a subir a la espalda de don Esteban. Aunque su cuerpo estaba débil, don Esteban reunió todas las fuerzas que le quedaban para llevar a su hija sobre sus hombros. «Aférrate bien, Isabel. No dejaré que te hagan daño otra vez», susurró, su voz temblorosa pero llena de determinación. Mateo los guió por senderos irregulares, donde las ramas y los arbustos parecían intentar detenerlos. Los ladridos resonaban detrás de ellos, junto con los gritos de los hombres que los perseguían, llenando el aire con una atmósfera sofocante. «No los dejen escapar, no pueden estar lejos». Ese grito resonó como una declaración de guerra, y don Esteban sintió como la sangre le hervía en las venas. A pesar del dolor en sus piernas, continuó avanzando, cada paso una promesa silenciosa de que protegería a Isabel a toda costa. Finalmente, Mateo señaló hacia adelante. Allí, la cabaña del guardabosques. Una pequeña construcción de madera apareció entre los árboles, escondida entre los troncos altos. La luz tenue de la luna iluminaba el techo viejo, creando una escena cargada de tensión. Mateo corrió hacia la puerta y la empujó con fuerza. «Entren rápido», dijo en un susurro apremiante. Don Esteban se apresuró a entrar y colocó cuidadosamente a Isabel en una silla de madera vieja. Ella gimió débilmente, con los ojos cerrados. Él se inclinó para comprobar su respiración, su corazón lleno de angustia. «Isabel, aguanta.
Vas a estar bien. Te lo prometo. Pase lo que pase, te protegeré, susurró, sosteniendo su mano con fuerza. Mateo cerró la puerta, asegurándola con una viga de madera desde dentro. No tardarán en llegar aquí. Necesitamos pensar en algo más. Don Esteban asintió, pero el agotamiento le nublaba los pensamientos. Miró alrededor de la cabaña. Aparte de una mesa de madera, algunas sillas y una lámpara de aceite vieja, no había mucho que pudieran usar. Voy a salir y distraerlos, dijo Mateo de repente, con una chispa de determinación en los ojos. No. No puedes hacer eso. Si te atrapan, te matarán, protestó don Esteban, su voz llena de preocupación. Si no lo hago, nos encontrarán a los tres. No se preocupe, sé cómo escapar. Quédese aquí y cuide de Isabel. Ella lo necesita más que a nadie. Don Esteban intentó detenerlo, pero Mateo abrió la puerta antes de que pudiera decir algo más. Salió corriendo hacia la oscuridad, dejando un silencio inquietante en la cabaña. Los ladridos de los perros se escucharon de nuevo, esta vez más cerca. Don Esteban abrazó a Isabel con fuerza, tratando de protegerla de cualquier amenaza. Escuchaba atentamente cada ruido del exterior, sus ojos fijos en la puerta. Vamos a superar esto, Isabel. Te lo prometo, susurró, con voz temblorosa. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta. Abran. Sabemos que están ahí adentro, gritó una voz autoritaria desde fuera. Don Esteban no respondió, contuvo la respiración. Apretó con fuerza a Isabel, como si al soltarla perdiera todo. Los golpes en la puerta continuaron, cada vez más fuertes. Si no abren, derribaremos la puerta. En el corazón de don Esteban, una furia ardiente comenzó a crecer. No permitiría que dañaran a Isabel nuevamente. Se levantó, agarró un palo de madera cercano y sus ojos brillaron con una determinación feroz. Un estruendo resonó cuando la puerta fue derribada. 2 guardias de seguridad irrumpieron, apuntando sus armas directamente a don Esteban. «Quédese quieto, no se mueva», gritó uno de ellos. Don Esteban levantó el palo, listo para proteger a su hija con todo lo que tenía. «No permitiré que toquen a mi hija», rugió. «¿Cree que puede hacer algo con un palo?», uno de ellos se burló, avanzando un paso más. Pero antes de que pudiera hacer algo, un grito surgió desde detrás de ellos. Mateo apareció y se lanzó contra el otro guardia, haciéndolo caer al suelo. Un disparo resonó, pero la bala solo golpeó la pared de madera. La pelea se desató de manera caótica, y esta vez don Esteban no dudó. Balanceó el palo con todas sus fuerzas, golpeando al guardia que se acercaba a Isabel. Aunque su fuerza era limitada, su determinación lo hacía más fuerte. El palo golpeó con fuerza el brazo del guardia que sostenía el arma. Este gritó de dolor, dejando caer su pistola al suelo con un sonido metálico. Mateo rápidamente recogió el arma y la apuntó hacia el otro guardia. «Atrás, si no, disparo», gritó Mateo, su mano temblorosa pero sus ojos firmes. El guardia restante miró a su compañero, quien ahora se retorcía en el suelo, y luego a Mateo. Gruñó, pero finalmente levantó las manos en señal de rendición. «Deja el arma y sal de aquí», ordenó Mateo, apuntando directamente al pecho del guardia. El hombre soltó lentamente el arma de su compañero, la colocó en el suelo y retrocedió hacia la salida. «No escaparán. Fernando los encontrará», dijo antes de salir. Mateo no respondió, solo esperó a que se marchara y luego cerró la puerta de golpe. Usó el palo para bloquearla nuevamente desde dentro y se giró hacia don Esteban. «No tenemos mucho tiempo. Llamarán a más hombres. Debemos sacar a Isabel de aquí de inmediato». Isabel seguía inmóvil en la silla, su respiración débil. Don Esteban se sentó junto a ella, preocupado. «Isabel, tienes que resistir. No dejaré que te lastimen más». Isabel abrió los ojos con dificultad, su voz era apenas un susurro. «Papá, no me dejes. Nunca te dejaré». «Eres todo para mí», respondió don Esteban, su voz quebrada por la emoción. Mateo se acercó, su rostro reflejaba preocupación.
Hay un sendero detrás de esta cabaña que lleva fuera del bosque. Los guiaré, pero debemos movernos rápido. ¿Estás seguro de que es seguro?, preguntó don Esteban, con la esperanza brillando en sus ojos. No hay nada seguro. Pero si no nos vamos ahora, ellos vendrán aquí y todo habrá terminado. Mateo y don Esteban levantaron a Isabel y la llevaron fuera de la cabaña. Afuera, los ladridos de los perros y las luces de las linternas indicaban que los perseguidores seguían buscándonos. Caminaron rápidamente por el sendero, tratando de hacer el menor ruido posible. El bosque era denso, el viento silbaba entre las copas de los árboles y el crujido de las ramas secas bajo sus pies rompía el silencio. Don Esteban, mientras ayudaba a Isabel, luchaba por mantener la calma. No podía permitir que el miedo lo dominara. Solo necesitaba sacar a Isabel de allí, y todo estaría bien. Mateo iba adelante, vigilando constantemente para asegurarse de que no lo siguieran. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los pasos de sus perseguidores comenzaran a escucharse más cerca, rápidos y pesados. «Nos están alcanzando», susurró Mateo, con el rostro tenso. «Debemos correr». Sin pensarlo dos veces, don Esteban levantó a Isabel en brazos, reuniendo todas sus fuerzas para correr. Cada paso enviaba un dolor punzante a través de sus piernas, pero no se detuvo. Isabel, ligera como una rama seca, yacía en sus brazos, con los ojos apenas abiertos. «Papá, lo siento», susurró Isabel débilmente. «No, no tienes nada de qué disculparte. Todo esto es culpa de esos malvados». «Te sacaré de aquí», dijo don Esteban, intentando mantener su voz firme. Mateo corría junto a ellos, constantemente mirando hacia atrás. «Nos han visto, rápido». Los gritos surgieron detrás de ellos, y las luces de las linternas comenzaron a iluminar las copas de los árboles cercanos. Un disparo resonó, sobresaltándolos a los tres. Mateo se giró y disparó al aire como advertencia. El sonido del disparo resonó en la quietud de la noche, deteniendo momentáneamente a sus perseguidores. «Sigan, yo los detendré», gritó Mateo, mirando a don Esteban. «No. No puedo dejarte atrás», respondió don Esteban inmediatamente. «No seas terco. Tienes que sacar a Isabel. Si no lo haces, todo esto será en vano», gritó Mateo, mientras disparaba otro tiro, obligando a los perseguidores a esconderse. Sin otra opción, don Esteban apretó los dientes y miró a Mateo una última vez. «Gracias, por todo». Mateo no respondió, solo asintió y se dio la vuelta para enfrentarse a los perseguidores. Don Esteban cargó a Isabel y siguió corriendo, aunque sus piernas parecían a punto de colapsar. El sendero los llevó a una pendiente suave, donde la luz tenue de la luna se filtraba entre las copas de los árboles. Estaban cerca, solo necesitaban resistir un poco más. Detrás de ellos, los disparos y los gritos de Mateo se mezclaban con los ladridos furiosos de los perros. Don Esteban cerró los ojos por un momento, rezando para que Mateo estuviera a salvo. Era un hombre noble. Cuando llegó al final del sendero, la luz en la distancia reveló un claro al borde del bosque. Allí, un camión viejo estaba estacionado, y Javier, el taxista que don Esteban había conocido antes, los esperaba. «Don Esteban, rápido», gritó Javier, corriendo hacia ellos para ayudar con Isabel. «Javier, llegaste justo a tiempo», dijo don Esteban, jadeando y casi cayendo de rodillas. «¿Dónde está Mateo?», preguntó Javier, con preocupación en sus ojos. Don Esteban solo negó con la cabeza. Se quedó atrás para detenerlos. «Tenemos que irnos ahora». Javier cargó a Isabel al camión mientras don Esteban subía detrás. El motor rugió y el camión se puso en marcha, avanzando rápidamente por el camino de tierra, alejándose del bosque. Los ladridos de los perros y las luces de las linternas pronto quedaron atrás. En el interior del vehículo, don Esteban sostenía la mano de Isabel con fuerza. Se inclinó y besó su frente. «Estás a salvo ahora, Isabel. Te prometo que no dejaré que nadie te haga daño otra vez». Javier miró a don Esteban a través del espejo retrovisor. «La llevaremos con la doctora Sofía. Ella sabrá cómo cuidarla». Don Esteban asintió, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido.
La lucha aún no había terminado, pero sabía que había recuperado la esperanza para su hija. El camión avanzaba por el camino lleno de baches, alejándose de la oscuridad del bosque. Dentro de la cabina, don Esteban seguía sosteniendo la mano de Isabel, sin apartar la mirada de su rostro pálido. Javier conducía rápido, sus ojos atentos al espejo retrovisor, asegurándose de que no lo seguían. Javier, muchas gracias. Sin ti, no sé cómo habría podido sacar a Isabel de ahí, dijo don Esteban, con la voz ronca por la emoción. Javier giró brevemente la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Don Esteban, no me dé las gracias. Esto era lo correcto. Isabel no merecía todo lo que le hicieron pasar. Aunque el camión era un refugio seguro, la tensión aún llenaba el aire. Don Esteban no podía dejar de pensar en Mateo. La imagen del valiente hombre quedándose atrás para enfrentarse a los perseguidores le causaba un profundo dolor. Mateo, ¿crees que estará bien?, murmuró don Esteban, con los ojos enrojecidos. Javier respiró hondo, intentando mantener su voz firme. Mateo es muy inteligente. Si alguien puede escapar de ellos, es él. Confía en él. Cuando llegaron cerca del pueblo, Javier giró por calles secundarias para evitar las rutas principales y asegurarse de que no los detectaran. Finalmente, se detuvieron frente a una pequeña casa escondida entre otras viviendas. Sofía, la doctora personal de Isabel, ya los esperaba. Javier cargó a Isabel hacia el interior y Sofía la acostó de inmediato en una cama para examinarla. Haré todo lo posible para que Isabel se recupere, dijo con determinación. La noche cayó, pero don Esteban no podía descansar. Se sentó junto a la cama de Isabel, sosteniendo su mano y rezando en silencio. Dentro de él, la llama de la esperanza seguía encendida, aunque la preocupación por Mateo lo inquietaba profundamente. Cerca del amanecer, un golpe en la puerta rompió el silencio. Javier fue a abrirla, y su rostro se llenó de asombro al ver a Mateo allí. Su ropa estaba rasgada, su rostro sucio, pero sus ojos seguían brillando con intensidad. «Mateo», gritó Javier, abriendo la puerta de par en par. Don Esteban escuchó el ruido y corrió hacia la puerta. Cuando vio a Mateo, casi no podía creerlo. Se acercó rápidamente y lo abrazó con fuerza. «Volviste, estás a salvo», dijo don Esteban, con la voz quebrada por la emoción. Mateo esbozó una sonrisa cansada. «Le prometí que lo ayudaría, don Esteban. Pero ahora, debemos terminar lo que empezamos. Fernando y Leticia deben pagar por lo que hicieron». Después de un exhaustivo examen, Sofía informó que Isabel necesitaba tiempo para recuperarse por completo. Las dosis de veneno que Leticia le administró no causaron daño permanente, siempre y cuando el tratamiento continuara. Esta noticia alivió a don Esteban, aunque sabía que la batalla aún no había terminado. Mateo y Javier pasaron días reuniendo pruebas. Con la ayuda de Sofía, enviaron las muestras de los medicamentos al laboratorio para su análisis. Los resultados confirmaron que las sustancias habían sido utilizadas intencionalmente para debilitar el cuerpo de Isabel. Don Esteban decidió presentar toda la evidencia a la policía. Mientras tanto, Isabel comenzó a recuperarse bajo los cuidados de Sofía. Su apetito mejoró, sus ojos recuperaron su brillo, y su voz se hizo más fuerte. Una mañana, mientras don Esteban estaba sentado junto a su cama, Isabel le tomó la mano. «Papá, siento mucho haberte preocupado», dijo con sinceridad, su voz aún débil pero llena de amor. Don Esteban sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, hija mía. No tienes nada de qué disculparte. Siempre estaré aquí para protegerte. Ahora solo concéntrate en recuperarte». Al mismo tiempo, Mateo y Javier anunciaron que la policía había comenzado a investigar la mansión de Fernando. Un allanamiento sorpresa reveló numerosos documentos que probaban que Fernando y Leticia estaban involucrados en actividades ilegales, incluyendo lavado de dinero y los abusos cometidos contra Isabel. El día que Fernando y Leticia fueron arrestados, don Esteban sintió que se quitaba un gran peso de encima. Pero no se detuvo ahí. Con la ayuda de Mateo, organizó una conferencia de prensa para revelar toda la verdad sobre lo que Isabel había sufrido.
Su historia conmocionó al público, y la gente no pudo contener su indignación ante la crueldad de Fernando y Leticia. Fernando y Leticia fueron condenados a varios años de prisión. El tribunal obligó a Fernando a devolver todas las propiedades que había usurpado a Isabel. Leticia, la mente maestra detrás de los actos crueles, recibió una condena más severa por intento de envenenamiento y detención ilegal de Isabel. Pasaron varios días agotadores. Una mañana, Isabel estaba sentada en una silla en el porche, su mirada perdida en el jardín soleado. Había sanado tanto física como emocionalmente, aunque los recuerdos de su cautiverio permanecían como una cicatriz imborrable. Sin embargo, decidió no permitir que ese dolor la frenara. En cambio, eligió enfocarse en las personas que la habían rescatado, aquellos que arriesgaron todo para sacarla de aquel infierno. En una hermosa mañana, Isabel invitó a las personas más importantes de su vida a desayunar. Don Esteban, su padre y su mayor apoyo; Mateo, el valiente jardinero que arriesgó su vida para salvarla; Javier, el bondadoso taxista que siempre llegaba en el momento justo; y Sofía, la dedicada doctora que le devolvió la vida. Cuando todos estuvieron reunidos alrededor de la mesa, Isabel se levantó, con la voz temblorosa pero llena de emoción. No hay palabras que puedan expresar completamente mi gratitud hacia ustedes. Pero hoy quiero intentarlo. Sin ustedes, no estaría aquí, saludable y llena de esperanza como lo estoy ahora. Isabel miró a su padre, quien la observaba con atención. Papá, tú eres el mayor héroe de mi vida. No te importaron la edad, el cansancio ni los riesgos para salvarme. Sé que sufriste mucho, pero nunca te rendiste. Te prometo que, a partir de hoy, viviré de manera que siempre te sientas orgulloso de mí. Don Esteban sonrió, con lágrimas en los ojos. No dijo nada, solo apretó la mano de Isabel con fuerza. Isabel se giró hacia Mateo, que estaba sentado en silencio en una esquina de la mesa. Mateo, tú arriesgaste tu vida para sacarme de ese lugar. Si no hubiera sido por ti, no sé qué habría pasado conmigo. Siempre recordaré tu valentía y bondad. Espero que me consideres parte de tu familia. Mateo sonrió y asintió levemente. Señorita Isabel, solo hice lo que creí correcto. Me alegra mucho que esté a salvo y en proceso de recuperación. Luego llegó el turno de Javier. Isabel se acercó y tomó sus manos. Javier, apareciste en el momento en que más te necesitábamos, mi padre y yo. No solo eres un amigo, sino también un héroe en mi historia. Gracias por todo. Javier, como siempre, solo sonrió humildemente. Isabel, no necesitas agradecerme. Lo hice porque sabía que valía la pena protegerte. Finalmente, Isabel se dirigió hacia Sofía. Sofía, sin tus cuidados, no estaría aquí hoy. No solo salvaste mi vida, sino que también me devolviste la esperanza. Te debo tanto. Sofía sintió suavemente, con los ojos brillantes de emoción. Isabel, solo hice lo que debía hacer como doctora. Pero verte recuperarte hace que todo valga la pena. Esa mañana transcurrió entre risas, calidez y amor. Isabel sentía que había sido bendecida con una segunda familia, personas que, aunque no compartían lazos de sangre, la habían amado y protegido como si fueran parte de ella. Un año después, Isabel estaba de pie en un escenario durante una importante conferencia de negocios. De ser una mujer que alguna vez estuvo cautiva y envenenada, había superado todas las dificultades para convertirse en una exitosa empresaria. Su empresa, llamada Estrella de Esperanza, se dedicaba a apoyar a mujeres víctimas de abuso y a niños huérfanos. En su discurso, Isabel no olvidó mencionar a quienes hicieron posible su presente. Cada paso que doy lleva la marca de las personas que amo. Mi padre, don Esteban, me enseñó que el amor y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Mateo, el humilde pero valiente jardinero, me mostró la fuerza de la lealtad. Javier, el bondadoso taxista, me demostró que las acciones más pequeñas pueden cambiar una vida. Y Sofía, la dedicada doctora, me enseñó que la compasión no solo salva vidas, sino también almas. Después de su discurso, Isabel regresó a casa. Don Esteban estaba sentado en el jardín, leyendo un viejo libro.
Isabel se acercó a él y puso una mano sobre su hombro. Papá, nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Quiero que sepas que mi vida, de ahora en adelante, será para honrar el amor y el sacrificio que me diste. Don Esteban sonrió, con orgullo en sus ojos. Hija, no necesito que me lo devuelvas. Verte feliz y fuerte es el mayor regalo que puedo recibir. En los meses siguientes, Isabel trabajó incansablemente para hacer crecer su empresa. Mateo se convirtió en el administrador de sus propiedades, siempre leal y meticuloso. Javier fue contratado como asesor de seguridad de la compañía, asegurándose de que ninguno de ellos volviera a enfrentar el peligro. Sofía, además de su rol como doctora, dirigió un programa de salud para mujeres financiado por la empresa de Isabel. Cada semana, Isabel dedicaba un día a estar con don Esteban. Paseaban juntos, charlaban y recordaban los días difíciles que habían dejado atrás. Para Isabel, la presencia de su padre era su mayor fuente de motivación, un recordatorio constante de que debía vivir con dignidad y gratitud. Durante la celebración del segundo aniversario de su empresa, Isabel levantó su copa para brindar con todos. Hoy quiero dedicar este momento a agradecer a quienes salvaron mi vida. Mi padre, Mateo, Javier y Sofía, cada uno de ustedes me enseñó que no hay nada más fuerte que el amor y la bondad. Prometo continuar difundiendo esos valores a todos los lugares a los que nuestra empresa llegue. Los aplausos llenaron la sala, pero en el corazón de Isabel, las palabras de su padre resonaban más fuertes que cualquier otra cosa. Hija mía, vive siempre con fuerza y bondad, como lo he visto en ti hoy. La historia de Isabel deja una lección profunda sobre el amor, la valentía y la unidad. Nos recuerda que la fuerza de la familia y los amigos sinceros puede superar cualquier adversidad, por más difícil que sea. Isabel demostró que, incluso en medio del sufrimiento y la injusticia, las personas pueden encontrar significado en la vida, generar valor para la comunidad y transformar el dolor en esperanza y felicidad duradera. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.